Desde la República Popular de Donetsk denuncian nuevas agresiones contra barrios residenciales en todo el territorio que saldaron con varios fallecidos y heridos. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso reporta avances en la operación militar y la toma bajo su control de zonas estratégicas. En paralelo, en localidades llamadas liberadas, denuncian atrocidades cometidas por los nacionalistas. Semyon Senderov nos amplía. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ha ofrecido datos nuevos sobre el avance de la operación especial militar de Rusia en Ucrania. Así, Shoigu ha indicado que una parte considerable de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk han sido liberadas. También ha destacado Shoigu que en los últimos 10 días el ejército ruso ha podido destruir 51 equipos militares extranjeros entregados a Ucrania. También ha actualizado la cifra de los soldados ucranianos que se rindieron. Se trata ya de unas 6.500 personas. Escuchemos su comentario. Los barrios residenciales de la ciudad de Severodonetsk han sido completamente liberados. Continúa la operación para tomar el control de su zona industrial y asentamientos aledaños. Se desarrolla una ofensiva en dirección a Popasnaya. En general, hasta la fecha, se ha liberado el 97% del territorio de la República Popular de Lugansk. Ahora las autoridades de una de las ciudades de la República Popular de Donetsk recientemente liberadas denuncian que el ejército ucraniano estaba atacando a los monjes. Este es el caso de la ciudad de Svyatogorsk. El alcalde de esa urbe pudo hablar después de la liberación. Есть информация и подтвержденная то, что нацисты убивают священнослужителей, монахов. И скрывать это факты. Следующее. Все органы ВСУ делают мародерство, грабежи. Precisamente Svyatogorsk es una de las ciudades donde hubo uno de los ataques más impactantes en contra de la iglesia. Así atacaron la iglesia de madera del monasterio Lavra de Svyatogorsk. De ello hablaron en el Ministerio de Defensa de Rusia. Para el 4 de junio, durante los combates en Svyatogorsk, las tropas ucranianas ya habían perdido el control de la mayor parte de la ciudad, por lo que los nacionalistas en retirada llevaron a cabo una monstruosa provocación. Según los residentes locales, desde una ametralladora de gran calibre montada en un vehículo blindado, dispararon una ráfaga de municiones incendiarias que prendió fuego al monasterio de madera de Todos los Santos de la Tierra rusa, recién construido en el 2009. No solo los monjes, sino también los miembros de la defensa territorial local que acudieron a ayudarlos intentaron sin éxito apagar las llamas. Los nacionalistas lo impidieron, abriendo fuego de intimidación. También desde Moscú señalan que los puertos de Berdyansk y Mariupol ya están listos para empezar la entrega del trigo. Por otro lado, hay que destacar que aquí continúan las investigaciones sobre los numerosos casos de torturas del ejército ucraniano contra la población civil desde el año 2014. De hecho, hemos podido visitar una de las ex prisiones ilegales donde ellos torturaban a la gente y de hecho nos acompañaron las mismas víctimas para contarnos los horrores. Les dejamos con la primera parte del reportaje. Своих мучителей я не видела. У меня на голове был черный мешок, обмотанный в области глаз скотчем. Меня душили этим пакетом, задавали очень много вопросов. Vengan a la biblioteca que han traído 2 libros nuevos. Parece una frase normal, sin embargo, aquí para muchos significaba el inicio de la peor pesadilla de su vida que nunca podrían olvidar. Biblioteca, así llamaban la prisión de tortura que se encontraba aquí en el aeropuerto de Mariupol. Libros, así llamaban a los detenidos. Голоса были 2 мужчин, как я говорю, позывные запомнила, мясник и доктор, это вот, которые меня допрашивали. И когда душили, они, знаете, как вот он подошел, мои ноги вот так зажал,
держал и плечи, а второй вот этим пакетом сзади душил, чтобы я задыхалась. Вот таким образом вот у них вот такой вот был вот метод дознания. И я уже поняла, что это все, конец. Отсюда я уже живой не выйду. Сюда привезли с мешком на голове, в наручниках, посадили на солнышко и сидела до 6 вечора. Визволителі йшли, плівали, хто плівав, хто носаками бив, хто сигарети на груді тушив. Що хотіли, то і робили. Ударив наотмашь ладошкою по губам, губи в 4 містах лопнули, кров бризнула на стінки. Стояла куча бутылок с водой. Я никогда не придавала значения, зачем вони. Я считала, для туалета, если не буде води. Но оказалось, я не права. Вони использовали їх для биття. Когда б'ють бутылками з водою, нету наружних синяков. В истории СБУ уже аэропорта не было. Они понятия не имели, что меня похитили, где меня держали. Говорит, мы этого не знаем. То есть вы просто здесь оказались? Да. Как я здесь оказалась, меня, оказывается, высадили с автобуса. Я якобы ехала с Бердянска и везла с собой в сумке патроны. 2 килограмма патронов на СВД от Калашникова. То есть готовая история была уже? Да, у них уже была готовая история. Вот там именно тот подвал, и там пыточная, тир, где нас пытали. Лежал кодекс, вот так на столе передо мной, вот уголовный кодекс Украины. Он схватил этим кодексом и давай меня лупить по голове. Вот ему, я ж с такой злостью, ненавистью, аж с рта вот это аж слюна летела, кричал сепаратюга. На протяжении вот этих вот 4 месяцев вывозили на пытки, применяли током, укладывая тоже так же мешок на голову, одевали в области глаз, скотчем обматывали, ложат на, как деревянная, по-моему, поверхность, в области почек прикладывали мокрые тряпочки и электроды, пропускали ток. И то, что переживаешь в этот момент, понимаете, это словами не передать, какая-то дикая, нечеловеческая, ужасная боль. Это вынести просто невозможно. Избивали. Один раз привезли, говорю, избили очень сильно. Говорю, и ребро поломано осталось. En el viejo continente se observan nuevos máximos históricos. Así, los precios de gasolina en Reino Unido llegaron a niveles sin precedentes. Los expertos aseguran que esto se debe al conflicto en Ucrania y al efecto inverso de las sanciones antirrusas. Desde varios países occidentales ya se pronunciaron contra las nuevas restricciones, mientras que Moscú advierte del efecto autodestructivo de estas medidas. Así que vamos a analizar más sobre este problema con nuestro compañero Boris Kuznetsov, quien tiene más detalles sobre estas sanciones y las consecuencias a nivel global. Carla. ¿Qué tal, Boris? Cuéntanos. Sí, vamos a analizar esa situación paradójica porque parece que todo lo que han hecho los países occidentales contra Rusia ha sido en vano y también han producido un daño colateral enorme para los ciudadanos comunes y corrientes porque sí, como os he dicho, han subido los precios de los productos y de la gasolina. Aquí vemos también las reacciones muy negativas de diferentes líderes europeos. Por ejemplo, desde Suiza dicen que las sanciones antirrusas no han alcanzado su objetivo y la meta principal, parar la operación en Ucrania, tampoco ha sido cumplida. Entonces, acordar nuevas restricciones será más difícil, dicen desde los países bálticos, desde Bélgica dicen que hay que hacer una pausa en las represalias, hay que ver si va a funcionar ese sexto paquete. Y también los congresistas norteamericanos ya también advierten que las medidas punitivas no han dado resultados. Hace falta preocuparse por los problemas de los ciudadanos de a pie. Y también vamos a mencionar que las sanciones antirrusas de la Unión Europea ahora están patinando porque sí, han introducido sexto paquete, pero han tardado más de un mes para aprobarlo. Pero ahora hay mucha incertidumbre sobre el séptimo paquete y ahora sí también en muchas conversaciones sí hace falta en general introducir ese paquete porque el sexto paquete, como ya hemos dicho, no ha tenido ningún resultado. Y esto
lo confirman también diferentes artículos. Aquí vemos que los medios occidentales están subrayando, por ejemplo, que hay la situación paradójica, que los funcionarios estadounidenses están divididos sobre la próxima ronda de sanciones contra Rusia, que también hay un cansancio de las sanciones. Es el próximo obstáculo para afrontar a Putin y que también las sanciones fáciles contra Rusia se han agotado. Y ahora, Baris, ¿cuáles son las consecuencias de esta política de Occidente en la economía global? Pues las consecuencias han sido desastrosas. Ya hemos visto que han subido los precios de petróleo. Asimismo, también se ha registrado alza para los precios de gas natural y también todos ahora están hablando sobre que se avecina la crisis alimentaria porque sí hay una subida sustancial de los precios para el trigo. También Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, ha advertido que paradójicamente Estados Unidos no va a impedir el flujo del petróleo ruso para el mercado global porque hay muchos riesgos de la presión de la recesión internacional, la recesión global, si van a faltar los hidrocarburos rusos en el mercado global. Creo que lo que buscamos es mantener el flujo de petróleo ruso al mercado global para mantener bajos los precios globales y tratar de evitar un alza que provoque una recesión mundial y haga subir los precios del crudo. Pero claro, el objetivo es limitar los ingresos que van a Rusia. Pues sí, desde Moscú también hablan de que se ha registrado este efecto rebote que para Washington ha salido el tiro por la culata, que las nuevas sanciones antirrusas serán autodestructivas y la guerra económica contra Rusia desatada por Washington ya repercutió en Estados Unidos, pero también hay expertos que dicen que los que están sufriendo más que todos son los ciudadanos europeos porque sienten sobre sí mismos estos efectos inmediatamente, mientras que en Estados Unidos están observando desde lejos. Sin duda nos damos cuenta que ahora estos países ya ven que esas sanciones afectan a sus propias economías. Muchas gracias, Baris. Y el corresponsal y analista internacional Nelson del Castillo opina que las sanciones antirrusas muestran que Estados Unidos impulsó un mundo globalizado de interdependencia, algo que afecta a su propia economía. Pretender mantener el flujo de petróleo de Rusia y a la misma vez tratar de imponer una sanción económica limitando sus ganancias. Estados Unidos se olvida que desde la disolución de la Unión Soviética impulsó un mundo globalizado de interdependencia. Y esa interdependencia también le afecta a Estados Unidos, como lo demuestra en este momento las sanciones que ha impuesto a Rusia y que ha estimulado a sus aliados de la Unión Europea a seguir ese camino, sabiendo que les resulta perjudicial a esos aliados. Ahora vemos cómo también ha aliviado las sanciones contra Venezuela, tratando de mover el petróleo de Venezuela hacia Europa. El problema que tiene Estados Unidos es que no tiene la infraestructura naval, no tiene la capacidad naval para mover petróleo por el mundo. El canciller de México, Marcelo Ebrard, asegura que el tema central de la Cumbre de las Américas será durante toda la semana poner fin al bloqueo a Cuba. El secretario de Relaciones Exteriores tildó el embargo a la isla de inhumano. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los cubanos no tienen la culpa de que a las élites les alienten estas políticas punitivas. Mientras tanto, surgen más voces sobre el fracaso del evento que se lleva a cabo en la ciudad de Los Ángeles. Alex Piñón nos amplía. México ha delineado su agenda para esta Cumbre de las Américas a la que no va a acudir el presidente López Obrador. La verdadera integración entre los países, la migración y el bloqueo inhumano a Cuba serán los temas centrales. Sobre Cuba, el canciller Marcelo Ebrard refirió que la posición de México ha sido consistente en rechazo a una política que solo ha afectado al pueblo de esta nación. Escuchemos. Las medidas en contra de Cuba fueron instaladas hace, tienen mi edad, más o menos, una diferencia de 2 años. ¿Qué resultado tiene eso? Un sufrimiento enorme del pueblo cubano. Y ya, cambiaron el régimen, lograron sus objetivos, no lo lograron. Ya ha habido un sufrimiento enorme. Entonces, lo que México señala, pero no nada más México,
todos los países que van a la ONU, todos, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, votaron en contra del bloqueo público. Todos, salvo todos. El presidente López Obrador insistió en que Estados Unidos continúa con una política intervencionista de hace 2 siglos, una de las razones por las que no acudió al encuentro multilateral. Dijo que las relaciones con Biden son buenas, por esa razón en julio viajará a la Casa Blanca para hablar de la regularización de los migrantes, entre otras cosas. Destacó que no solo México, sino muchos países del mundo deberían apostar en este momento por una renovación moral y no ceder a presiones de grupos extremistas a cambio de votos, como lo hizo ahora Estados Unidos a propósito de la Cumbre de las Américas. Ampliamos sus palabras. ¿Quién autoriza a una nación excluir a otra? ¿Hay gobierno mundial? No. Es lo mismo, ¿no? El intervencionismo, la falta de respeto a las independencias de los países. ¿Qué culpa tiene la gente de Cuba o de cualquier país? Que porque en las élites políticas, económicas, les va bien, alentando, asusando el que haya bloqueos y el que haya políticas contrarias a los países. La decisión del mandatario mexicano ha sido criticada por senadores demócratas y republicanos, a quienes López Obrador culpó precisamente del rumbo que tomó la cumbre. Pero las críticas a Estados Unidos también han venido desde adentro. Richard Haass, el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores, dijo que no es claro por qué el gobierno presionó para que sucediera la cumbre si no tiene en este momento una propuesta comercial ni una política de inmigración. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también responsabilizó a Estados Unidos del fracaso de este encuentro multilateral. Escuchemos. Lamentablemente es el propio gobierno de Estados Unidos quien le metió una puñalada a la pretendida cumbre, quien ha hecho fracasar a esa cumbre ya. Es un fracaso total, no tiene agenda, no tiene tema, no tiene puntos de decisión, no tiene nada que vincule esa reunión a los problemas y a los asuntos de interés y prioridad de los pueblos de las Américas. A las críticas se sumó Evo Morales, el expresidente de Bolivia, quien aseguró que Biden promueve la división y anticipó que lo más destacado de esta cumbre va a ser la ausencia de varios mandatarios como el presidente López Obrador. Por cierto, que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha confirmado que solo va a enviar una representación, al igual que el gobierno de Guatemala. Las mujeres afrodescendientes esperan cambios tras la segunda vuelta de las presidenciales en Colombia, que se realizarán el 19 de junio. Y es que ambas candidatas a la vicepresidencia son mujeres afrodescendientes, mientras un informe revela que las afrocolombianas fueron las principales víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado en el país. Camila Lozano conversó con una activista afro y nos trae los detalles. El Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica ha registrado 14.380 mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia entre 1958 y 2002. El 87% de ellas son afrocolombianas. El coordinador del enfoque de género del Centro Nacional de Memoria Histórica, Marlon Acuña, señala que este tipo de violencias implica que los hombres armados se otorgan un derecho de propiedad que se ha configurado históricamente sobre los cuerpos de las mujeres. Frente a este mismo tema, Clemencia Carabalí, lideresa de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, ASOM, señala lo siguiente. Sí, efectivamente y lamentablemente los cuerpos de las mujeres en el marco del conflicto armado han sido utilizados como botín de guerra, como una manera de doblegar al enemigo, digamos así, o de sembrar terror en las comunidades, de dar lesiones, según los actores armados, a las comunidades y a las mujeres que levantamos nuestras voces por la defensa de la vida, por la defensa del territorio, por la libertad. Según el informe La Guerra Inscrita en el Cuerpo, Informe Nacional de Violencia Sexual,
las mujeres afrocolombianas que han sufrido distintas formas de violencias basadas en género y violencia sexual ante el accionar de actores armados, mayoría de ellas se encuentra sin reparación y además han sido revictimizadas. Por ello, en el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, día que además existe por orden de la Corte Interamericana en el marco de las medidas de reparación, dentro del acuerdo de paz, cientos de mujeres víctimas de violencia sexual realizaron estas exigencias a las afueras de la Jurisdicción Especial para la Paz. Nosotras le exigimos a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la JEP, que abra un macrocaso especial para evidenciar que existe la violencia sexual no solo contra mujeres, sino además contra niños, niñas y hombres. Que existen esas situaciones y entonces pues la idea es poder profundizar y que ese estudio y ese proceso que se pueda desarrollar lleve felizmente a un ejercicio de reparación integral. Agresiones sexuales que se suman a las violencias ejercidas sobre las personas y especialmente mujeres líderes sociales. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, durante el gobierno de Iván Duque fueron asesinados en Colombia 930 líderes sociales y defensores de los derechos humanos. De ellos, 126 eran mujeres. Violencias hacia los liderazgos, las mujeres y las comunidades negras que se esperan ser reconocidas en el próximo gobierno, teniendo en cuenta que tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández, los dos candidatos a la presidencia, escogieron mujeres negras como sus fórmulas vicepresidenciales. Por un lado, Francia Márquez es lideresa reconocida durante años por su activismo en la defensa del ambiente y los derechos humanos. Ella es la candidata a la vicepresidencia de Gustavo Petro. Por otro lado, Marilyn Castillo, educadora y cuestionada a ser la compañera de Rodolfo Hernández, es valorada por incluso mujeres de su misma comunidad de la siguiente manera. De la señora Marilyn, la verdad no conocemos su trabajo en el país y mucho menos en las regiones. La hemos visto ahora en el medio de esta contienda política. No veo claro que ella ni siquiera se identifique como mujer negra y entendemos que, lo asumo más como un tema de oportunismo, ¿no? Mire, la candidata a la vicepresidencia que nos representa a las mujeres negras en Colombia es la compañera líder, defensora de derechos humanos, Francia Elena Márquez Mina. Francia no solo nos representa a nosotros como mujeres, sino que representa nuestras luchas. La mujer que representará a la comunidad afro la decidirán los colombianos en la segunda vuelta el 19 de junio. Lo que sí es evidente es que en un hecho histórico, la vicepresidencia del país estará en manos de una mujer afrocolombiana con altas expectativas en el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo de paz y la deuda histórica que hay hacia las mujeres negras del país. El Subcomité de Agricultura del Senado estadounidense sesiona por primera vez desde el 2013 ante la crisis de agua que sufre el país. Precisamente solo en el sur del estado de California, las autoridades fueron obligadas a imponer restricciones para unos 6 millones de ciudadanos con el fin de conservar este recurso. Según estimaciones de la propia Casa Blanca, que hace días presentó un ambicioso plan de seguridad hídrica a nivel global, alrededor de 90 millones de estadounidenses viven en condiciones de sequía. Elena Villar nos resume el tema. Estados Unidos ha hecho público su nuevo plan de acción de la Casa Blanca sobre seguridad hídrica mundial. Según reza el documento, oficialmente se basa en 3 pilares. El primero, avanzar en el liderazgo de Estados Unidos globalmente para lograr un acceso universal y equitativo. El segundo, promover la gestión sostenible y la protección de los recursos hídricos para mitigar inestabilidad o conflictos. Y el tercero, garantizar que la acción multilateral movilice la cooperación y promueva la seguridad hídrica. Si un agricultor iraquí o yemení o somalí o estadounidense o español no puede seguir cultivando debido a la escasez de agua, es probable que recurra a cualquier organización que le ofrezca agua a su familia. Y a veces esas organizaciones tienen, digamos, vínculos extremistas. El doctor Hicks del Departamento de Defensa se refirió específicamente a la oportunidad que tienen los grupos violentos de aprovechar el suministro limitado de agua para ganar influencia.
Sin embargo, el plan levanta suspicacias por diferentes motivos. Uno de ellos es que por primera vez se establece un vínculo directo entre el agua y la seguridad nacional de Estados Unidos. Esto supone que este recurso se pueda convertir en prioridad en la política exterior de Washington. El concepto de seguridad nacional ha sido esgrimido históricamente para justificar guerras en pro de la economía estadounidense. No en vano, el plan fue presentado por la vicepresidenta y la propia Kamala Harris aseguró en 2021 que las guerras del futuro serán por el agua y no por el petróleo. Lo que estamos viendo hoy en día es una desviación desde las políticas antiguas anteriores, que obviamente tenían su enfoque en los recursos petrolíferos, y ahora vemos que como ese mundo se está acabando, se está terminando, hay que ver cuáles otros recursos están en la mira de los grandes intereses, ¿no? de las grandes empresas, las corporaciones que están detrás de estas políticas en muchos casos. Entonces, para mí es algo como ya dije, hay que ser muy precavido. Cabe destacar que el plan global de Estados Unidos sobre el agua llega en el mismo momento en el que se intensifican las consecuencias de la sequía que desde hace décadas afronta el oeste de este país. A inicios de este mes de junio entraron en vigor nuevas restricciones sobre el uso del agua para más de 6 millones de residentes en el área de Los Ángeles. Según ha reconocido la propia Harris, 90 millones de estadounidenses viven en condiciones de sequía. Los problemas de Estados Unidos con el agua no se reducen solo a la escasez, también al acceso. Según el propio gobierno, más de la mitad de los niños menores de 6 años corren el riesgo de beber agua en tuberías de plomo. La exposición en menores puede causar problemas de conducta y aprendizaje y dejar secuelas de por vida. En Flint, Michigan, donde esto ocurrió masivamente, muchas de las casas aún tienen ese tipo de tuberías. Cuando nos enteramos acerca del agua fue en el 2015. Tengo entendido que la administración en aquel tiempo sabía desde el 2014 que había algunos problemas con el agua. Y aquí estamos, en el 2022. Y todavía hay gente en la cola para conseguir agua. Así que Flint fue el primero en tener este tipo de atención. Y creo que fuimos como los conejillos de Indias. No todos los errores y torceduras habían sido resueltos. La actual administración destaca que la nueva ley de infraestructuras mejorará las condiciones relativas al agua en Estados Unidos y uno de sus objetivos, por ejemplo, es eliminar todas las tuberías de plomo en la próxima década. Sin embargo, con millones de estadounidenses aquejados de falta de acceso por diferentes motivos a un bien tan preciado, la pregunta sobre si el nuevo plan global del agua de Washington tiene más que ver con intervenir fuera para solventar un problema interno grave y creciente está en el aire.